que va a parecerles curioso a algunos, pero que a mí me parece interesante recorrer, y es de muchos, de ahora que Europa está rearmándose, cosa que parece que no le gusta en España ni al Partido Popular, que es de derecha, camino a la ultraderecha, ni a Podemos y Sumar, que son la ultraizquierda, digamos la ultraizquierda light, porque hay una ultraizquierda ahí sí de más, más Bildu, CUP o Partido Comunista del Pueblo Español, que son mucho más brutos todavía, aunque parezca increíble. Bueno, pero ahora que Europa se ve en la necesidad de rearmarse ante el abandono de Donald Trump de la supremacía militar estadounidense, parece que quiere perderla, allá ellos. Se ha hablado mucho de la posición de Europa. Europa, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, no ha tenido una defensa fuerte. Ha dependido en gran medida de la capacidad de defensa de los Estados Unidos. Y algunos dicen, pues claro, ahora ya, porque Donald Trump en su anterior mandato ya había pedido que aumentara su gasto en defensa Europa y no se hizo, y ahora les voy a explicar por qué. Y entonces dicen, claro, ahora lo van a hacer los europeos. Sí, lo van a hacer de una manera que no le gusta a Donald Trump. Pero, ¿por qué se dio esto? Yo siempre he dicho, si a Europa le dicen, no, yo te voy a defender, tú no tienes por qué gastar en defensa, no sufras demasiado, yo me hago cargo, yo tengo mis bases militares, tengo mis soldados, tengo mis armas nucleares. ¿Te encargas tú? Sí, vos encárgate tú. Vamos, la posición es enormemente cómoda y ha sido cómoda para Europa. No le veo yo mayor problema a eso. Pero, ¿por qué se dio esto? Aparte de ese está bien, porque Estados Unidos lo ha querido. La debilidad, entre comillas, cuidado, de la defensa europea, sobre todo de una defensa europea coordinada a través de la Unión Europea o de uniones entre países, ha sido combatida desde finales de la Segunda Guerra Mundial por Estados Unidos. A Estados Unidos le ha convenido la debilidad europea para mantener ¿qué? Para mantener su preeminencia como potencia mundial en lo político, lo económico y lo militar, que es lo que Donald Trump está ahora tratando de destruir, no sé por qué, o sin darse cuenta que lo está haciendo. Tiene bases militares en el continente, decenas de miles de soldados en Europa y, como decíamos, las bases de lanzamiento de armas nucleares. Pero en algunos momentos, distintos países europeos han tratado de independizarse de este esquema de defensa de los Estados Unidos. Por ejemplo, la política de defensa común del Reino Unido y Francia entre 1998 y el año 2001 buscaba precisamente que Reino Unido y Francia tuvieran un esquema de defensa compartido fuera de la OTAN y fuera de Estados Unidos y lejos de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, a través de la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, Madeleine Albright, se opuso enérgicamente a que fueran a independizarse en defensa Francia y el Reino Unido. En 1999, la Unión Europea ya como tal se propuso un plan de defensa que incluía la creación de una fuerza de 60,000 soldados, fuerza de reacción rápida, de respuesta rápida, que en caso de necesidad, en cuestión de semanas, podía estar operativa. Estados Unidos se opuso enérgicamente a que desarrollara este proyecto la Unión Europea en el año 2000. Dijo que no se admitiría que hubiera un grupo con cierta independencia de defensa dentro de la OTAN, un grupo europeo, una especie como de subgrupo europeo dentro de la OTAN. No lo iba a admitir, y el entonces secretario de Relaciones Exteriores y de Defensa, también lo dijeron. Su miedo era que una defensa europea hiciera irrelevante a la OTAN y reducir la fuerza de Estados Unidos en Europa, cuando a Estados Unidos le interesaba, por supuesto, mantener su hegemonía en Europa. Pero no solo es la presencia militar de Estados Unidos. Europa depende de las cosas que permiten combatir. Y esto lo hemos visto en Ucrania ahora. Cuando Estados Unidos le quitó ya no solo las armas, sino el apoyo de satélite al gobierno ucraniano, ha permitido que los drones rusos estén atacando blancos civiles y matando a decenas de civiles inocentes y a niños. Porque sin el apoyo de los satélites de vigilancia de los que Estados Unidos
tiene la mayor fuerza o la mayor presencia, la mayor capacidad, no puedes combatir. Los sistemas de repostaje en el aire, esos aviones tanque que repostan a aviones caza en el aire, que los alimentan de combustible, esos son esencialmente estadounidenses. Los grandes aviones, no me acuerdo del C6 o C16, no me acuerdo cuál es, aviones de transporte que pueden llevar grandes cantidades de equipo y personal en cosa de horas a cualquier lugar del mundo, solo los tiene Estados Unidos. Todo eso te permite el combate. Ya no es solamente que tengas a los soldados y las balas, ¿no? Pero ante esto, de todos modos, Donald Trump había estado insistiendo en que Europa gaste más en defensa. ¿Por qué? Si querían tener la preeminencia militar, ¿por qué quieren que se aumente el gasto en defensa? Bueno, porque la mayor parte del gasto en defensa se hace comprándole armas a empresas estadounidenses. El 64% del armamento que tiene la OTAN es de origen estadounidense. Y parte de ese armamento tiene software cuyo acceso solo lo tienen los fabricantes en Estados Unidos, que te pueden desactivar un arma unos misiles antiaéreos simplemente a través del software. Entonces, ahora que Europa ha decidido que necesita rearmarse y que esto estuvo muy bien hasta ahora, pero dadas las condiciones nuevas ya no es negocio, una de las propuestas que ha hecho en su gasto de muchos miles de millones de euros, y es una tragedia que haya que gastar en armamento, pero más tragedia es que te ataquen sin que tengas defensa, uno de los requisitos, uno de los objetivos de la Unión Europea en el gasto militar que se va a realizar por parte de los países y por parte de la Unión como tal, es que se compren el material bélico a proveedores europeos. ¿Quién creen que se ha opuesto? Estados Unidos a través de su secretario de Estado, Marcos Rubio. No, tienen que comprarle a fábricas estadounidenses como Boeing o como las distintas más importantes fábricas proveedoras de armas de Estados Unidos. Una Europa militarmente poderosa es una potencia que Estados Unidos no debería querer tener como competidora, pero que va a tener. Económicamente, lo comentábamos creo hace 2 semanas, la Unión Europea en su conjunto, los 27 países que hoy forman la Unión Europea, tienen una economía del mismo tamaño que la estadounidense, con una población en general mucho más preparada, debo decir, simplemente en cuanto a cantidad de estudiantes universitarios. En cuanto a visión progresista de la realidad. Pero económicamente estamos a la altura de Estados Unidos. La única economía superior es China, pero hay que repartir entre todos los chinos, y esto, cuando lo ves per cápita, no es tan grande. Pero China es la primera potencia y la segunda potencia económica es la Unión Europea y Estados Unidos, casi a la par. Si Europa se ve obligada y se está viendo obligada a ser una potencia militar, los que hablan de la multipolaridad porque quieren que Putin se apodere de media Europa, están olvidando el pequeño detalle de que un mundo multipolar puede tener a la Unión Europea como una potencia y que al menos tiene el proyecto social, y económico y político más razonable de todo el planeta. Y no me digan que no, sin haberlo estudiado, ¿sí? Por favor. Así que si Europa ha sido militarmente débil, ha sido porque Estados Unidos así lo ha querido desde 1945 y ahora 80 años después, que ahora en este año se cumplen los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, 80 años después las cosas tienen que cambiar. Europa tiene que producir sus mismas armas. Europa produce armas. Europa produce armas, pero las más grandes empresas están en Estados Unidos y aparecerán empresas europeas. Todo esto es una tragedia. Nadie piense que yo estoy feliz de la vida de que esto ocurra. Creo que es necesario que ocurra y prefiero que ocurra así que dependiendo de las chifladuras de un Donald Trump. Pero estamos ante las chifladuras de un Putin y ante el fanatismo enloquecido de un Xi Jinping. Entonces, pero no me hace ninguna gracia la idea de que
En los países europeos ahora se vea como una posibilidad buena de negocios poner fábricas de armamento. Pero es necesario, y si es necesario hay que asumirlo. No puedo asumir yo la posición de Podemos de no vamos a armarnos porque no a la guerra. Eso ya se lo dijimos a todos, menos a Putin. Y entonces no, vamos a dejar que nos invadan. Si nos invaden, pues qué importa, ¿no? Total. Yo voy a quedar bien. Eso creen siempre. Eso creen siempre estos. Si Putin no ha podido con Ucrania, ¿por qué se sigue diciendo que quiere invadir Europa? Porque quiere. Si no ha podido con Ucrania es por el enorme apoyo que se le ha dado a Ucrania. Sobre todo el apoyo que le ha dado a Estados Unidos. En este sentido no se puede negar eso. Es decir, el apoyo económico no basta. Necesitas el apoyo tecnológico, el apoyo, por ejemplo, de los satélites. Pero si Putin a continuación invade Georgia o invade Moldavia, si Estados Unidos no participa en el apoyo a la defensa de estos países, Europa lo tiene que hacer. Pero en este momento sería extremadamente difícil. Y Putin lo sabe. Y a Europa le va a costar muchísimo. Porque no es el miedo que invadan Andalucía o Cantabria. Es que quiere recrear el imperio soviético. Y hay un pequeño detalle. Ni los ucranianos, ni los georgianos, ni los moldavos, ni los estonios, ni los países balcánicos, ni los húngaros, ni los polacos. Fíjate, los polacos con un presidente de derecha quieren volver a caer bajo la bota rusa. Quieren ser parte de Europa, se sienten europeos, quieren ser parte de la Unión Europea. Y si tú defiendes la autodeterminación de los pueblos, pues entonces tienes que apoyarlos. Como yo apoyo a Georgia o a Ucrania. Y a Moldavia. Son tres países que tienen y a los que se está arrancando la posibilidad a través de fraudes electorales de ser parte de una Europa unificada. Con proyecto. ¿Qué proyecto te ofrece Putin? Invadirte y desaparecer tu historia, tu cultura, tu idioma, tu nación. Decidir que todo lo que ha vivido tus ancestros no vale nada porque ahora tienes algo, vas a ser ruso otra vez. No, hombre, yo creo que se puede ser belga y europeo, se puede ser español y europeo, y asturiano y europeo, y gijonés y asturiano y europeo, y español y europeo. En una Europa en la que caben todos, no es una Rusia en la que no solo cabe Rusia y la dominación rusa, que es lo que plantean Putin y Dugin. No lo estoy inventando, lo han dicho.